Saludos amigos, bienvenidos a la zona de strike de Sports Data RD. En el día de hoy vamos a hablar de Fernando Tatis Jr. Hace unos días el gerente general de los Padres de San Diego, AJ Preller, hablaba sobre que Fernando Tatis y la organización de los Padres estaban en la misma página para sentarse a negociar una extensión de contrato. Esto ha generado muchos rumores y uno de los rumores que andan rodando, que están en las redes, es un monto, 400 millones. Aquí vamos a analizar el día de hoy si es posible, si hace sentido una extensión de 400 millones de dólares por 12 temporadas para Fernando Tatis Jr. Eso lo tendremos aquí en la zona de strike de Sports Data RD. Mi nombre es Jonathan Tiburcio y les invito a que nos acompañen. Para darle respuesta a la pregunta si es posible que Fernando Tatis pueda conseguir una extensión de contrato con los Padres de San Diego por 400 millones de dólares y 12 temporadas, lo primero es que tendríamos que evaluar qué ha sucedido. Tendríamos que ver precedentes, tendríamos que ver casos exitosos, inclusive de extensiones de contratos tempranas, casos exitosos de gente que se haya resguardado y que haya aguantado hasta el último momento para ir a la agencia libre, ver cuál es el máximo que han podido conseguir y por qué no comparar a Tatis con jugadores quizás que cumplan con su perfil, jugadores premium de su posición, y ver qué ha sucedido con ellos en el proceso del control que tiene sus organizaciones con ellos dentro de su equipo en términos contractuales. Entonces vamos a comenzar con ese último punto. Vamos a comenzar comparando a Fernando Tatis y tomamos tres casos. Tomamos el caso de Carlos Correa, tomamos el caso de Corey Seager de los Dodgers de Los Ángeles y de Francisco Lindor. Curiosamente, estos tres jugadores son contemporáneos, llegaron a la liga el mismo año, tienen un perfil de jugadores franquicia, tienen el perfil de que son grandes jugadores. En algunos casos, bueno, ya los tres han jugado Serie Mundial, solo Correa la ha ganado, pero inclusive ya los tres han podido jugar en Serie Mundial. En fin, ellos tienen un perfil que a mí me parece que de alguna manera coincide con Tatis, asumiendo que él tiene una proyección de ser un jugador élite. De hecho, para mí ya lo es, y que tiene una estampa de superestrella fuera de serie. Fernando Tatis se convirtió en la cara de las grandes ligas. Eso es indiscutible, lo que ha hecho Fernando Tatis en poco tiempo. En menos de 162 partidos ya Fernando Tatis es una figura relevante en el mejor béisbol del mundo. Para hablar y de qué manera lo vamos a comparar, no vamos a comparar ni los honrones, ni las remolcadas, ni las bases robadas, ni el promedio de bateo. Vamos a pensar primero en el negocio, en lo que ellos han ganado, y para ver de qué manera puede encajar Fernando Tatis, haciendo un ejercicio al final, de qué manera Fernando Tatis podría alcanzar unos 400 millones de dólares, si eso es posible, alcanzar 400 millones de dólares por 12 temporadas. En el caso de Carlos Correa, durante el proceso de esos primeros 3 años, esos años pre-arbitraje, él acumuló en promedio un salario promedio de $683,900 en esas 3 primeras temporadas. ¿Por qué yo hago referencia a esto? Tatis sería agente libre para el 2025. Él tiene un año de servicio, es decir, el equipo tiene control sobre él durante las próximas 2 temporadas antes de él llegar a arbitraje, que serían 3 años posteriores. Entonces, es decir que el equipo tiene todavía 5 temporadas bajo control de Fernando Tatis, y 3 de esos años son con el tema del arbitraje. Entonces,
En el caso de Carlos Correa, ya vimos como él en sus 3 primeros años generó $683,900 en salario promedio. Cuando vamos a Corey Seager, él generó $563,333 en ese salario promedio durante esa etapa pre-arbitraje. Y en el caso de Francisco Lindor, $580,933. Esos son estos 3 casos en la etapa pre-arbitraje. ¿Qué tienen en común? No promediaron, no llegaron, ese salario promedio no llegó a los $700,000. Evidentemente hay un tema inflacionario, hay unos aspectos de mejoría de salario año tras año, pero vamos a estar claros de que el salario de esas 3 primeras temporadas antes de llegar al arbitraje salarial no es tan significativo. De hecho, el único que alcanzó el $1,000,000 en esa etapa de estos 3 grandes jugadores fue Carlos Correa en su tercer año, el año previo a él llegar al arbitraje salarial. ¿Qué pasó en el arbitraje salarial? Carlos Correa consiguió $13 millones en sus 2 primeras temporadas. En el caso de Corey Seager consiguió 11,6 millones. Estamos ya ahí sumando los 2 salarios de los 2 primeros años. Y a quien mejor le fue Francisco Lindor, quien consiguió unos $28,500,000 en esos 2 años previos. A ellos le queda un año todavía de salario. Cuando usted toma lo que ellos han devengado, los 3, en esos 2 primeros años de arbitraje, usted lo suma y eso le da $53,1 millones en general por ese salario que ellos han podido conseguir durante este proceso de arbitraje. Ya vimos jugadores que tienen el perfil de Tatis desde el punto de vista posicional, figuras de primer orden, jugadores claves para sus conjuntos, jugadores élites de su posición, como lo es Fernando Tatis. Eso no lo vamos a discutir. Ahora vamos con alguien que ha sido exitoso y que le pudo sacar el máximo a los años de control que tuvo su equipo sobre él hasta llegar a la agencia libre. Alguien que libró todo el proceso y vamos a ver qué cantidad de dinero él acumuló. Nos referimos a Mookie Betts. Sin duda es uno de los mejores jugadores de las grandes ligas en este momento. Para que ustedes tengan una idea, en la etapa pre-arbitraje, en el caso de Mookie Betts, entre 2015 y 2017, él consiguió unos $676,800 promedio por año. Mookie Betts, entre el 15 y el 17. En el 16, en 2016, Mookie Betts fue segundo al MVP en Boston. Luego consiguió, antes de llegar al arbitraje, un contrato de $950,000. Pero ya Mookie Betts era una figura de primer orden en la liga y no consiguió un contrato significativo previo al arbitraje. ¿Qué pasa en el arbitraje? ¿Por qué tomamos a Betts como ejemplo? Porque en el arbitraje él pudo ir duplicando prácticamente sus ingresos de un año a otro y hasta establecer marcas. ¿A qué nos referimos? El primer año él consigue $10,500,000 en arbitraje. Eso fue en 2018. Ese año él gana el MVP. Al año siguiente él consigue $20 millones en arbitraje. Y para el 2020 él establece una marca que es la actual de $27 millones para alguien que ha en el proceso de arbitraje, ya ganando una audiencia o llegando a un acuerdo con su equipo para evitar esa audiencia. Él estableció en ese proceso esa marca. ¿Cuánto él devengó en general en el proceso de arbitraje? Él devengó promedio $19,2 millones en esos 3 años de arbitraje. Cuando
Posteriormente ya él firma el contrato, la extensión con los Dodgers de Los Ángeles, y permanece ahí un contrato de 365 millones de dólares. Y cuando usted ve lo que ya él ha garantizado, Mookie Betts, él garantizó $2.030.000 en la etapa prearbitraje. Él garantizó 57,5 millones de dólares en la etapa de arbitraje, y ya tiene garantizado unos 365 millones de dólares en general. Eso da unos 424 millones de dólares para Mookie Betts, uno de los mejores jugadores del negocio, y que todo el proceso, uno de los más exitosos en esa etapa, repetimos, del control de su equipo sobre él, y él le sacó el máximo que pudo en términos salariales a los equipos que tenían el control sobre él, en el caso de Boston sobre todo, y ya posteriormente el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles, que es con quien él firma el contrato. El punto número 3 tiene que ver con extensiones de contrato a gente que ha estado todavía, que el equipo tiene gran control sobre ellos, y la idea es evaluar por dónde ha rondado eso y qué tipo de extensión de contrato es que se ha conseguido. Yo tengo 3 casos, 2 recientes y uno que es muy exitoso y lucrativo. Me refiero a los 2 más recientes, el de Ronald Acuña, que firmó en 2019 una extensión por 7 años y 100 millones de dólares. Eso es a razón de unos poco más de 14 millones de dólares al año. Y en el caso de Alex Bregman, que el mismo año firmó una extensión de contrato por 100 millones y 5 años. Ambos, en el caso de Acuña, no tenían ni siquiera el primer año de servicio. Estaba próximo a conseguir ese primer año de servicio en Grandes Ligas. Digamos que le bajó quizá el precio. Mucha gente entiende que él no debió de haber firmado, pero a la larga él ha conseguido, o él aseguró 100 millones por 7 años, cuando él todavía no había logrado. Él estaba lejos de arbitraje y de todo eso. Él estaba lejos de ahí todavía. En el caso de Alex Bregman, él tenía 2 años y 70 días de servicio cumplidos al momento de firmar esa extensión de contrato con los Astros de Houston, y ya Bregman venía siendo un jugador importante de ese núcleo que ha sido muy exitoso, el de los Astros de Houston. Otro caso, y es el más lucrativo, me refiero a Mike Trout, quien en 2014 firmó por 144.5 millones de dólares y 6 temporadas, en promedio 24 millones de dólares, 24.1, y él tenía justamente la misma cantidad de tiempo de servicio que Alex Bregman. Este caso de Trout llama mucho la atención, pero primero él tenía 2 años de servicio, 2 años y prácticamente la mitad del otro. Un año de servicio equivale a 172 días de los 186 que tiene la temporada. Entonces, cuando usted evalúa esto, usted tiene que llevar, eso te lleva a una conclusión. En el caso de Trout, primero, las extensiones no son largas, no son tan longevas en estos casos, partiendo del hecho de que son muy tempranas que la hacen. Básicamente, para el jugador, lo que está haciendo es evitando todo ese tiempo de control y poniéndole un precio quizás más elevado y bajándole, que es la ganancia que obtiene ahí el equipo, es conseguir comprarle esos primeros años de agencia libre para que no se le dispare. Los primeros años de agencia libre de Mike Trout, pues él lo vendió a unos 24 millones de dólares promedio, cuando su valor en el mercado era mucho más elevado. Entonces, partiendo de ahí, entonces ya tenemos como claro el panorama de que esas extensiones tan tempranos no pagan tanto. Estuve revisando lo de, por ejemplo, Giancarlo Stanton, que fue el primer contrato garantizado de más de 300 millones por 13 años. Y Stanton firmó ese contrato
ya en su cuarto año de control del equipo sobre él. Ya él había llegado a un acuerdo en su primer año de arbitraje y posteriormente ya él pudo extender todo ese proceso con el equipo. Este es el ejercicio que nosotros vamos a hacer para evaluar el tema de Fernando Tatis y si él puede realmente conseguir 400 millones en una extensión de contrato el día de hoy. Lo primero es que a él le quedan 2 años de prearbitraje. Vimos que jugadores élite no han conseguido $700,000 en promedio en esos años. Si usted puede pensar de que él, en los años prearbitraje, cuando usted suma todo, los casos que vimos no llegan a $700,000. Vamos a suponer que a él esos 2 años que le quedan se lo van a pagar a $2 millones promedio. Lo estamos llevando a un nivel que no hemos encontrado un precedente. Pero vamos a suponer que le paguen a $2 millones cada año de esos que tiene control el equipo. Ya él tendría ahí de ese contrato unos 4 millones de dólares. En la etapa de arbitraje vimos el caso de Mookie Betts. Betts, que lo pusimos como un ejemplo de alguien exitoso en la etapa de arbitraje, alguien que asumió el riesgo de mantenerse en el terreno, de no firmar una extensión de contrato, de establecer marcas, de ganar un MVP en ese proceso, y en promedio generó menos de $20 millones, poco más de $19 millones. Pero vamos a suponer que esos 3 años de arbitraje de Fernando Tatis, los Padres de San Diego digan: no, vamos a darle 75 millones promedio, de $75 millones en total por esos 3 años. Y usted se lo suma a los otros 4 y estamos hablando de que ya él tiene 79 por esos próximos 5 años, que el equipo tiene control sobre él, porque cada etapa tiene un precio. Ahora vamos a la agencia libre y vamos a tomar el jugador mejor pagado de la actualidad, Gerrit Cole. Promedio por año, él es el mejor pagado con $36 millones promedio. Y vamos a aplicarle esos mismos $36 millones a Tatis por 7 años. Esos $36 millones le darían $252 millones. Cuando usted suma todo, le va a dar $331 millones. Estamos hablando de que lo colocamos al nivel del mejor pagado el día de hoy en la agencia libre. Lo llevamos al nivel de arbitraje, lo elevamos el número y el precio promedio de los años prearbitraje también le elevamos el número y nos da $331 millones por 12 años. Para llegar a los $400 millones en 12 temporadas, estamos hablando de que habría que pagarle esos años de agencia libre, y asumiendo que el ejercicio que hicimos previamente con los años prearbitraje y de arbitraje se lo paguen a ese precio, estaríamos hablando de que él habría que pagarle $45.8 millones promedio por 7 temporadas. Y honestamente, ese no es un precio como que esté en el mercado ahora mismo, mucho menos para alguien que tiene un solo año de servicio. Sabemos que Fernando Tatis es una figura de primer nivel ahora mismo. Es un jugador sumamente talentoso. Es un digno representante no solamente de los dominicanos, sino también de los latinos. Pero creo que tiene los colores y tiene como el feeling que las nuevas audiencias quieren ver. Él probablemente es uno de los jugadores más potables que ha tenido Grandes Ligas en mucho tiempo. Ese perfil que acabo de describir, y estamos hablando de en el terreno, una superestrella, alguien que con esa edad ya tiene el potencial para dar 40 jonrones en Grandes Ligas, siendo un torpedero de élite. Entonces,
ese es un perfil de alguien que va a ganar mucho dinero. Ahora, al día de hoy, es poco probable, según nuestro análisis, es poco probable de que Fernando Tatis Jr. Pueda alcanzar 400 millones de dólares, dadas las circunstancias que acabamos de analizar. Así que esperamos que le haya gustado este video sobre Fernando Tatis Jr. y este rumor de los 400 millones de dólares. No olvide suscribirse aquí en la zona de strike de Sports Data RD. Sports Data RD, estamos en todas las redes, estamos compartiendo mucho contenido. Esperamos que a usted le guste. Si le gusta este canal y todo lo que estamos compartiendo, por favor dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que estemos compartiendo algo. Mi nombre es Jonathan Tiburcio. Bye bye.